¿Sabías que cada interacción en casa moldea el corazón y la identidad de tus hijos? De acuerdo con un artículo de Focus on the Family publicado en Enfoque a la Familia, los padres influyen en el desarrollo de la identidad de los hijos mediante su ejemplo, presencia y participación en la vida familiar. Según el psicólogo Erik Erikson, el desarrollo infantil es principalmente un proceso mediante el cual los niños adquieren un sentido de identidad personal a través de la interacción con otras personas. Todo comienza en el momento en que un bebé llega a casa del hospital, y papá es uno de los primeros y más importantes actores de la escena. Los padres incentivan el desarrollo de la identidad, enseñan valores cuando ayudan a moldear los corazones y las mentes de sus hijos. Esto sucede simplemente al interactuar y ser ellos mismos delante de sus hijos. Por supuesto, esto podría tener una variedad de resultados. Todo depende de qué tipo de persona es papá y cómo se comporta. Pero una cosa es cierta, los papás enseñan valores estando presentes, siendo afectuosos e involucrándose y esforzándose consciente e intencionalmente por vivir sus principios, creencias y valores frente a sus hijos. Si un padre hace bien su trabajo, sus hijos aprovecharán la fuerza y la bondad de su ejemplo por el resto de sus vidas. Bienvenidos amigos a una nueva entrega de Para Padres, el programa donde nosotros aprendemos juntos, aprendemos a crecer y sobre todo a cuidar nuestras familias. Gracias por acompañarnos. Nosotros en el día de hoy tenemos un tema muy interesante que queremos compartir con todos ustedes, y es de qué manera nosotros los padres influimos en la construcción de la identidad de nuestros hijos. Para hablarnos a profundidad de este tema, contaremos con la presencia del psicólogo clínico José Ortiz, quien nos estará dando datos importantes de cómo nosotros podemos ayudar con nuestro ejemplo, siendo un espejo a través de nuestros comportamientos en la vida de nuestros hijos y en la creación de sus identidades. Como siempre, también compartiremos con ustedes nuestro segmento Modo Parental On, donde estaremos compartiendo algunos consejos interesantes para usted ayudar a sus hijos a crear una identidad segura dentro del hogar. También en nuestro segmento Consulta al Experto tenemos una pregunta muy interesante que queremos responder en el día de hoy. ¿Qué hacer en caso de quemaduras? Esos accidentes que pueden producirse en casa y que en muchas ocasiones pueden determinar cómo se salva la vida de alguien. Además, tenemos unas manualidades muy interesantes en el segmento de Explora y Aprende que vamos a compartir con todos ustedes para que puedan realizar en casa con sus chiquitines. Así que de esta forma damos inicio formal a Para Padres. Amigos de Para Padres, la identidad de un hijo no se construye de un momento a otro. Es un proceso que sucede a lo largo de la vida y que por supuesto tiene mucho que ver con las experiencias que tienen nuestros hijos en casa, la forma en que le hablamos, cómo los valoramos y la manera en que los educamos influye y determina la formación de su identidad. A continuación, queremos compartir con ustedes 5 consejos que les ayudarán a construir una identidad sana para sus hijos. Estamos en modo Parental On. Fomenta un ambiente de amor y aceptación. Los hijos necesitan sentirse amados por quienes son, no solo por lo que hacen. La aceptación incondicional fortalece su autoestima y les permite desarrollar una identidad segura sin miedo a mostrarse auténticos. Escucha y valida sus emociones.
Cuando los padres escuchan activamente y validan lo que sus hijos sienten, les enseñan que sus emociones importan. Esto les ayuda a comprenderse mejor y a desarrollar inteligencia emocional, base esencial de una identidad saludable. Modela los valores que deseas transmitir. La identidad también se construye a partir del ejemplo. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Practicar el respeto, la responsabilidad y la empatía en casa les brinda referentes claros para definir sus propios valores. Promueve la autonomía y la toma de decisiones. Permitir que los hijos tomen decisiones acordes a su edad fortalece su confianza y sentido de competencia. Sentirse capaces les ayuda a definir sus gustos, opiniones y metas personales. También es importante establecer límites que sean claros y coherentes. Los límites no restringen la identidad, la orientan. Cuando las normas son claras y consistentes, los hijos desarrollan seguridad y aprenden a actuar con responsabilidad dentro y fuera del hogar. La familia es el primer espejo. Nosotros modelamos con nuestro comportamiento la identidad de nuestros hijos. Cómo lo etiquetamos, cómo les llamamos, cuándo los comparamos. Todo este tipo de cosas va dejando una huella en sus vidas que va a determinar quiénes son en el futuro. Lo mejor que podemos hacer por ellos es llenarlos de amor, establecer límites claros y, por supuesto, mantenernos siempre abiertos a la escucha. Les invitamos a que se queden ahí, porque nosotros en breve regresamos con más de nuestro contenido. Tenemos una entrevista muy interesante con el psicólogo clínico José Ortiz para hablar precisamente del papel que juega la familia en la construcción de la identidad de nuestros hijos. No se mueva. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Hemos estado hablando de la importancia del papel que juegan las familias en la construcción de la identidad de nuestros hijos. Por supuesto, tal como prometimos al inicio, contamos con un invitado muy especial. Él es José Ortiz, psicólogo clínico, y estará conversando con nosotros en por qué es importante que nosotros nos involucremos y de qué manera afectamos ese papel que juegan los padres en la construcción de la identidad de sus hijos. José, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, me siento muy contento de estar aquí con toda esta audiencia. Qué bueno que podemos tener un experto que nos hable de este tema, porque a veces no sabemos qué papel jugamos nosotros en este proceso. Y la identidad es ciertamente algo que se construye. Definitivamente, la identidad se construye desde el día 1 en que nuestro niño llega a la faz de esta tierra. Y es que los padres, ante todo, somos modelos. Somos modelos en el proceso de crianza porque nuestros hijos van copiando todo lo que ven que nosotros hacemos. No solamente basta con lo que le decimos, con las cosas que esperamos de ellos, sino con la manera en que actuamos. Por ejemplo, los niños ven cómo el padre trata a su esposa, en este caso a la madre de ellos, pero también ven cómo los trata a ellos, ven cómo se conduce con los vecinos, ven cómo se conduce en la sociedad, y esto les va forjando una idea acerca de cómo deben comportarse ellos. Lo mismo pasa en el modo en que la madre se dirige a ellos, y lo hace con afecto, si lo hace de forma dictatorial. Esto va forjando la manera en que ellos van a definirse posteriormente. La psicología nos enseña que los niños tienen una base, que es el temperamento, pero sobre esa base entonces se va desarrollando posteriormente la personalidad, justamente a partir de la experiencia que el niño va viviendo. ¿Qué parte tiene que ver con el temperamento, que dicen que es genético, que se hereda, y qué parte realmente hace una diferenciación en la crianza?
El temperamento inicialmente hace que la persona sea más o menos reactivo en la fase inicial del proceso de desarrollo y hace también que algunas personas se muestren más o menos impositivas. Lo que uno habla de agresividad, violencia y demás, tiene que ver un poco con el temperamento, pero las primeras experiencias de vida, las experiencias más tempranas, definirán en mucho, en gran medida, cómo ese niño va adaptándose a la sociedad. ¿Por qué? Porque venimos al mundo en un espacio unitario, venimos de forma independiente, pero luego tenemos que ir adaptándonos a vivir en una familia donde tenemos iguales, nuestros hermanos, pero también tenemos personas con mayor poder, mayor autoridad con nosotros, que son nuestros padres. Y luego cuando nacen los hermanos más pequeños, aunque se espera que seamos iguales, pero muchas familias le otorgan mayor autoridad al hermano mayor. Y eso hace que el más pequeño entonces, o el mayor, tenga que lidiar con el más pequeño que tiene menos autoridad, con los mayores que tienen más autoridad. Ya luego cuando el niño entra a la escuela, entonces tendrá que lidiar con otros iguales, pero que no forman parte de su familia. Y ahí se va configurando toda esa red de elementos que irán construyendo eso que nosotros llamamos identidad en la persona adolescente o en la persona adulta. ¿Cómo podemos definir la identidad, José? La identidad puede ser definida como ese conjunto de características que nos hacen únicos ante la sociedad, ante las demás personas. Por ejemplo, como parte de mi identidad, yo me identifico como un hombre, me identifico como un ser productivo, me identifico como un padre de familia. Entonces, esa imagen que yo construyo acerca de lo que yo soy ante la sociedad, ante la familia, es la que de alguna manera conduce o dirige la forma en que yo voy a comportarme en los distintos espacios. Tú sabes que hay algo que explotó en las redes sociales hace unos días, un tema que realmente ha llamado a muchos padres a preocupación y son los llamados Terian. Estos niños, adolescentes, jóvenes que se están identificando no como personas. Cuando sucede este tipo de casos, ¿qué es lo que pasa con la identidad de esas criaturas, de esos jóvenes? ¿Qué sucede en la infancia, en su crianza, que los lleva a tomar este tipo de decisiones? Sí. El surgimiento de grupos y de fenómenos como los denominados Terian revelan una debilidad en el proceso de desarrollo de la identidad de los niños y adolescentes que incurren en este tipo de conductas. Cuando una persona va desarrollando su proceso de identidad de manera adecuada, suele tener una autopercepción muy clara y definida. Y el fenómeno Terian lo que nos dice es que estos niños no tienen claro realmente lo que son. Ahí entran en juego elementos afectivos, entran en juego también elementos del desarrollo y la sociedad, no solamente la familia, juega un rol importante. Porque cuando se inicia todo el movimiento que tiene que ver con la ideología de género y la idea de que cualquier persona puede autopercibirse de cualquier modo, porque entonces nos enfocamos en los derechos y dejamos de vista otros aspectos que van más allá de los derechos, entonces decimos, bueno, toda persona tiene derecho a percibirse de una determinada manera, o sea que si uno de repente es adulto y empieza a autopercibirse como niño, eso es válido. Si el niño empieza a percibirse o el adolescente como animal, entonces también sería válido. O sea que hasta cierto punto ha venido produciéndose un condicionamiento que permite que este tipo de conductas sean validadas sin que necesariamente sean conductas realmente adecuadas o ajustadas a las normas sociales establecidas en la actualidad. Estamos ante una sociedad permisiva, que se ha vuelto sumamente permisiva. Sí. Quizás aquí todavía en República Dominicana no estamos a esos niveles. Sin embargo, en un mundo globalizado donde las redes sociales explotan por todas partes, nos vemos de alguna forma influenciados. Nuestros adolescentes, nuestros niños que están en un proceso de formación, se ven influenciados por estos fenómenos, que si en casa no hemos creado
unas bases sólidas, Sí. entonces ahí vemos los problemas. Definitivamente, la familia es ese espacio donde el niño, donde se espera que el niño se exprese de la manera más natural y abierta posible y que cuando tenga preocupaciones pueda externarlas recibiendo una respuesta que le permita comprender su entorno y comprenderse a sí mismo. Si en este mundo, justamente como dices, donde las redes sociales condicionan de forma significativa el comportamiento, cuando un niño se topa con estas novedades, si tiene sí una familia que le da soporte, que le brinda afecto, que le eh, insta esa sensación de que él es importante, de que se siente aceptado, entonces no existiría la necesidad de autopercibirse como Terians. La persona que busca autopercibirse o que de repente se siente de otra manera, está buscando aceptación, está buscando pertenencia. Y Abraham Maslow, uno de los grandes estudiosos de las necesidades humanas, decía que estas dos necesidades, entre otras que él mencionó, están muy relacionadas a la vida familiar y a un elemento del ser humano que es la gregariedad. Somos seres gregarios y buscamos ser aceptados por quién, por un determinado grupo, y buscamos además tener ese sentido de pertenencia que nos ayude a sentir que somos. Si de repente no siento que soy, entonces ando buscando cualquier cosa que pueda satisfacer esa necesidad. Así es. Tú sabes que parte de la crianza, hablamos de ensayo y error. Lamentablemente, los niños no vienen con un manual. La gran mayoría de los padres están pues intentando hacerlo lo mejor posible bajo las condiciones que tienen y con las informaciones que tienen. No necesariamente esto implica que lo estén haciendo bien. Así es. Solemos utilizar etiquetas a la hora de hablar de nuestros hijos. Solemos compararlos con los hermanos, con los primos, con los amigos. Y algo que también influye, me parece a mí mucho, es la idea que nosotros como padres tenemos de lo que debe ser nuestro hijo. Esa expectativa que en muchas ocasiones le endilgamos y no permitimos que esos seres que vinieron con sus propias misiones puedan desarrollarse y darles esa oportunidad. Somos la guía, pero no podemos determinar quiénes serán ellos. Definitivamente, José Dunker, uno de los psiquiatras dedicados a la educación en nuestro país, escribió un libro titulado Cómo criar a los hijos. Y él, junto a su esposa, en este libro propone 3 etapas. De estas 3 quiero hacer alusión a las 2 primeras. A la primera etapa él le llama sobreprotección. Él dice que antes de que el niño cumpla el primer año de vida hay que sobreprotegerlo y explica las motivaciones. La segunda etapa, que es la que quiero resaltar, que él dice irlo soltando poco a poco, y él utiliza términos muy, muy nuestros. Él dice, inmediatamente el niño empieza a caminar, nosotros tenemos que empezar a desprendernos poquito a poquito. El soltarles la mano es un elemento simbólico de esa confianza que tenemos en la capacidad del niño para poder desplazarse por sí solo, y esto debe reflejarse posteriormente en otras acciones. O sea, los padres que no somos expertos en criar, sino que vamos aprendiendo sobre la marcha, realmente tenemos que irnos educando. Y esto implica leer documentos que nos permitan aprender mejor cómo tratar a nuestros hijos en diferentes momentos. Esto implica participar a veces de actividades para padres, de estas que organizan los centros educativos o que se organizan a nivel privado. Esto implica también comprar libros acerca de cómo criar a los hijos, pero sobre todo implica también reflexión. Reflexión para que cuando accionemos de una determinada manera, luego podamos visualizarnos de una manera crítica acerca de lo que hemos hecho y cómo podemos mejorarlo. Nuestros hijos no pueden ser un reflejo de nosotros. Por ejemplo, yo soy psicólogo, tengo 3 hijos y ninguno le interesa ser psicólogo. Qué bueno que no quieren ser psicólogos, sino que cada uno de ellos tiene sus propias ideas acerca de lo que desean ser en la vida, y nuestra función es apoyarles a que puedan lograr eso que desean y también poder servirles de un ente orientador
que les pueda escuchar, que les pueda brindar información oportuna, que les pueda dar la asesoría que ellos necesitan. ¿Qué tan determinante es darles esa libertad para que ellos puedan desarrollarse? Esa pregunta me la vas a contestar, José, luego de una breve pausa. Nosotros continuamos con esta interesantísima conversación con el psicólogo clínico José Ortiz, hablando del papel que jugamos nosotros los padres en la construcción de la identidad de nuestros hijos. Este tema está buenísimo, así que les invitamos a que se queden ahí. Nosotros continuamos aquí en Para Padres. Queremos agradecer la presencia del psicólogo clínico José Ortiz, quien nos está dando pues un abordaje muy interesante de la forma en la que nosotros los padres ayudamos a construir la identidad de nuestros hijos. Un tema que está muy en el tapete en estos últimos días por los fenómenos que estamos viendo a través de las redes sociales y porque definitivamente, José, nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos y sabemos que es fundamental para su desarrollo el papel que nosotros ocupamos, el dejarles ser. Pero, ¿cómo lo hacemos? Porque no tenemos en muchas ocasiones idea de cómo ayudarles a desarrollar su personalidad, su mayor potencial, sin abrumarlos. Así es. Sabes que Dominicana es una tierra de peloteros. Entonces, muchos dominicanos, muchos padres sueñan con que su hijo sea pelotero, sobre todo por lo que implica en una familia de clase baja el lanzamiento de una persona que llegue a grandes ligas. Y a veces los padres nos enfocamos mucho en construir una figura de nuestros hijos y esto a veces causa daño. Nosotros debemos presentarle opciones a nuestros hijos, pero siempre dándoles a ellos la libertad, que es la pregunta que habías hecho antes de la pausa, de elegir, diferenciando libertad de libertinaje. Una cosa es que yo lleve a mi hijo a ver diferentes opciones de deporte para que él pueda escoger con cuál se identifica, o diferentes opciones de clases artísticas, dibujo, canto, baile, y que sea el niño mismo quien diga, me gusta esto. Algo que sucede en algunos casos es que algunos niños, los padres lo inscriben en una actividad y luego el niño descubre que eso no le gusta. Y el padre o la madre se molestan porque sienten que han perdido dinero, que han perdido tiempo y dejan de lado que se han ganado experiencias, porque ya sea que estuvo 1 año, 6 meses en una disciplina, si luego identificó que no le gusta, es una experiencia vivida y esa experiencia va configurando su personalidad. Y si bien es cierto que no debemos simplemente dejarlo a la ligera, ok, te sale y luego coges otra cosa, pero son oportunidades para dialogar, oportunidades para reflexionar sobre lo que se ha hecho, para justamente poder rectificar, que el niño se dé cuenta de que si emprendo algo y de repente descubro que no es lo mío, qué bueno que puedo cambiar. Así es. Entonces, tener esa flexibilidad es bueno. El libertinaje es otra cosa. El libertinaje es que nuestro hijo de repente empieza a hacer cosas que implican romper las normas sociales y nosotros nos hacemos de cuenta que no está pasando nada. Por ejemplo, un niño que llega a su casa con un carrito del colegio que no es suyo y que la madre o el padre no se preocupen en saber el origen de ese juguete y en devolverlo, tenemos que devolverlo, no es tuyo, no es de que estaba en el patio del colegio, no, debe ser de otro niño. Vamos a hacer la diligencia. Entonces, si se permite este tipo de cosas, estamos cayendo en libertinaje. Si se permite que el niño, por ejemplo, venga con un arete, estamos cayendo en libertinaje. Pero el hecho de que el niño pueda elegir un tipo de actividad que le gusta, un tipo de disciplina, esto es sano, esto es saludable, y que también le presentemos opciones y que sea él el que pueda escoger. Tenemos que tener tanto cuidado porque en muchas ocasiones nosotros estamos haciendo todo por el librito, digámoslo de alguna forma, y vemos cómo la identidad de nuestros niños se ve afectada incluso
por lo que están consumiendo a través de las distintas plataformas. En muchas ocasiones nosotros creemos que simplemente están viendo unos muñequitos inocentes, no nos Así es. hemos detenido a ver qué está consumiendo ese niño y sin embargo ahí hay mensajes subliminales que de Así una es. manera u otra están influenciando en lo que nuestro hijo entiende como bueno o malo, como que es válido o no. Y Ujú. lo hemos estado viendo lamentablemente en esta sociedad. Lo que estamos criando desde hace unos años hacia acá, nos vemos en esta disyuntiva de que a veces parecemos muy encima de nuestros hijos, pero hay tantas cosas que se nos escapan. Y así es. Y con el contenido que está a través de las pantallas, entiéndase un dispositivo electrónico, un televisor o demás, está la situación que el niño aprende no solo de lo que escucha. El comportamiento transmite muchos mensajes. Ese comportamiento no verbal que tienen los personajes, ya sea de los dibujos animados, de las series que los niños y adolescentes están viendo, influye de forma significativa porque debemos atender siempre que lo que el niño está viendo son modelos. Y esos modelos, en la medida en que el niño se va identificando con ellos, ¿qué es identificar? Justamente ir tomando elementos de la identidad de esos personajes para la identidad propia. Entonces los padres sí tenemos que estar muy atentos a lo que nuestros hijos ven, a lo que nuestros hijos escuchan, a lo que le están dedicando tiempo y estar abiertos siempre a orientar. Y una parte sumamente importante, como padres debemos saber poner límites. A veces pensamos que si le decimos que no a nuestros hijos, le hacemos daño, que si nuestro hijo llora o hace una pataleta, una rabieta por algo que le hemos negado, que le estamos haciendo un daño. Realmente no es así. La sociedad nos pone contención, entonces nosotros debemos también poner contención a nuestros hijos y no pensar en la palabra contención como algo negativo, sino como ese límite saludable que protege al niño de algo que le hace daño. Claro. Porque cuando vemos que el niño va a poner la mano en un toma corriente, ¿qué hacemos? Reaccionamos, Reaccionamos, claro. lo alejamos de allí porque sabemos que eso le va a hacer daño. Entonces, si nos hacemos ajenos a esas conductas de nuestros hijos y niños y adolescentes que son lesivas para el desarrollo de su identidad, entonces luego sufriremos las consecuencias y nos vamos a preguntar por qué el niño o el adolescente se está comportando de la manera en que lo hace. Justamente esa falta de límites que vemos en las primeras etapas de la infancia nos lleva a una adolescencia que es mucho más desorganizada. Así es. Los niños en este proceso están buscando la aceptación de sus pares, se están alejando de lo que representan sus padres, de esos valores que se les han inculcado, porque están buscando su lugar en el mundo. Ujú. Y nosotros debemos entenderlo, pero debemos estar ahí para acompañar. Debemos estar ahí. Y en esta sociedad consumista, capitalista, cada día estamos más ocupados y con menos tiempo para nuestros hijos. Eh, los padres tenemos que entender que lo más valioso no nos paga un salario y es el tiempo que dedicamos a la familia, ese tiempo que dedicamos a nuestros hijos, porque ese es un tiempo que tiene un valor incalculable. O sea que hacer acto de presencia e involucrarnos con ellos en sus actividades realmente tiene una influencia muy poderosa en la percepción que ellos van a desarrollar acerca de sí mismos. Me gustaría que nos dieras algunos tips importantes que pudiéramos utilizar para poder, en el caso específico de los adolescentes, cuando ellos están buscando distanciarse, que muchas veces los padres lo toman de manera personal, dicen, no, ya este muchacho está grande ya, no, y lo sueltan. ¿Cómo poder acompañar ese adolescente que te necesita todavía tanto? Debemos desarrollar la capacidad de escucha. La capacidad de escucha porque a veces como padres hacemos una pregunta, pero el adolescente es lento en responder y tarda y entonces nos desesperamos, nos llenamos de ansiedad y hacemos un bombardeo de preguntas una sobre otra. ¿Y qué debemos hacer? Si hacemos una pregunta, tener la calma y la espera suficiente para poder escuchar a nuestros adolescentes. 10 minutos de silencio debe ser más incómodo para el adolescente que para nosotros como adultos. Entonces, empezando por ahí,
Si voy a establecer un diálogo, quizás preguntar poco sea bueno. De repente hacer algún comentario sobre algo de la vida del joven. Veo que últimamente estás dedicando poco tiempo a cumplir con las tareas. Te están dejando menos tareas, o de repente hacer la pregunta o hacer el comentario y dejar el espacio para ver qué tiene que decir. Y si hacemos una pregunta, procurar que la pregunta sea lo menos incisiva posible y siempre dejar ese espacio a que los muchachos contesten. A veces preguntarles sobre nosotros mismos puede ser bueno. Últimamente siento que te he estado dedicando poco tiempo. ¿Tú lo has sentido así? Entonces, hablar sobre nosotros puede ser una buena manera de que ellos quizás comiencen a abrirse, pero siempre dejando el espacio a que ellos puedan expresarse. ¿Qué conductas pueden decirnos que necesitamos intervenir? El aislamiento frecuente, cuando nuestros hijos empiezan a aislarse más de lo habitual. Es normal que el adolescente se aísle, pero cuando empiezan a hacerlo más de lo habitual, entonces debe llamarnos la atención. El uso de las mangas largas, de las capuchas. Me ha tocado como psicólogo clínico atender jóvenes que se laceran los brazos, que se autolesionan, y lo más preocupante es que cuando uno indaga, a veces esto ha ocurrido durante meses y los padres no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque empiezan a usar cosas largas y los padres no se extrañan de que todo el tiempo está con esto, de que habla poco. Entonces, eso debe llamarnos la atención. Cuando hay cambios en el humor, en el sueño, en el apetito, esos cambios son indicadores de que algo está dejando de funcionar como debería funcionar, y por tanto debe invitarnos a que busquemos ayuda. José, este es un tema muy amplio. Es un tema que realmente necesitaríamos mucho más tiempo para poder abordarlo y no tenemos siempre la ayuda que necesitamos para poder hacerlo. Sin embargo, tú tienes una aplicación para los padres y me gustaría que antes de despedirnos nos hablaras un poquito de ella. Sí. La aplicación Mi Bienestar es una aplicación que desarrollamos luego de identificar una serie de necesidades que están ahí para todos. A veces estamos en un lugar esperando y tenemos el celular en la mano, no sabemos qué hacer. Esta aplicación, cuando una persona la instala en su dispositivo, cada vez que la abre, le brinda un tips de salud mental. Tips que tienen que ver sobre la gestión de la ansiedad, sobre el manejo de la depresión, del estrés, la nutrición, entre otros temas. Además de esto, cuenta con una sección de recursos todos sobre salud mental, orientaciones en formato de video, en PDF y otros formatos. Y lo más importante, una sección de terapeutas. En esa sección, cualquier persona que anda buscando un psicólogo o un psiquiatra puede encontrarlos ahí. Profesionales que están en todo el territorio nacional y que están verificados, porque sabemos que está el tema del intrusismo. Sin embargo, todos los profesionales que están en la aplicación, para poder dárseles acceso, se verifica que cumplan con las credenciales que tienen. Una persona está en San Francisco y busca un terapeuta infantil. En la aplicación Mi Bienestar puede conseguir ese terapeuta, sin importar dónde se encuentre, si quiere una consulta en línea, si la quiere presencial, si prefiere un terapeuta masculino, femenino. O sea que la aplicación en este sentido viene a facilitar la búsqueda de profesionales que estén cualificados y que estén verdaderamente acreditados para el servicio que brindan. Es muy importante todo esto por los temas precisamente que mencionaste y porque ciertamente todos queremos tener salud mental como padres, como seres humanos, y sobre todo hacer lo mejor posible para nuestros hijos, que esos errores que tuvimos en quizás nuestra crianza, nosotros tengamos la libertad de no repetirlos. José, queremos agradecerte el tiempo que nos has dedicado en el día de hoy. Ha sido una conversación muy provechosa para todos nosotros y esperamos que usted se ponga las pilas, porque usted es realmente una parte determinante en la construcción de la identidad de sus hijos. Les invitamos a que se queden ahí porque continuamos con más del contenido de Para Padres.
Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Estuvimos en una interesante conversación con el psicólogo clínico José Ortiz hablando de la importancia de cómo nosotros los padres ayudamos a construir la identidad de nuestros hijos, qué cosas no debemos hacer, de qué manera debemos apoyarlos y sobre todo entender que con amor, siempre con límites sanos y seguros, nosotros podemos ayudar a nuestros niños a que construyan una identidad segura y firme que los va a mantener lejos de todas estas situaciones que se presentan, que se escapan en muchas ocasiones de nuestras manos. ¿Qué les parece si en este momento nosotros hablamos de algo muy importante? Y es el hecho de que estamos en casa muy tranquilos, sin embargo, los accidentes suceden. No sabemos de qué manera reaccionar a tiempo, de cómo podemos evitar que las cosas pasen a mayores. Cuando se te cae una olla con agua caliente o te salpica aceite caliente, no sabemos cómo podemos nosotros resolver una situación así. Pero por eso tenemos nuestra consulta con el experto. Las quemaduras que puede sufrir una persona o un niño en nuestra casa, es importante separarlas. Hay quemaduras que tienen que ver por radiación, que es la temperatura de fuego directo. Esto puede ocurrir en la estufa, pero también puede ser por cosas calientes, algo caliente, el agua, el contacto con un metal muy caliente. Pero hay otra quemadura que tiene que ver con la electricidad. Son quemaduras distintas, pero todas provocan quizás lo mismo. Ahora, ¿cómo procedemos con esto? Primero, con una quemadura por radiación, no debemos utilizar ningún instrumento, ni tampoco productos de cocina como en nuestros tiempos están acostumbrados. Por ejemplo, que personas que se untan pasta dental, que usan también salsa de tomate, que también pueden usar mayonesa, que usan inclusive hasta limón. Todos estos son elementos altamente alcalinos. Y esto puede provocar que el paciente tenga una contaminación adicional a la temperatura. La quemadura por temperatura se utiliza agua limpia a temperatura sin ningún producto que vaya a la carne. Esto es porque si utilizamos elementos alcalinos, la carne va a morir porque está expuesta, la piel murió, y va a depender también qué tipo de quemadura pueda ser. Puede ser quemadura de 1 grado, de segundo, de tercero, cuarto grado, y esto no lo sabemos hasta que llega al médico. Otra quemadura importante es la quemadura cuando alguien se electrocuta, cuando sufre una descarga eléctrica. Muchas personas entienden que cortarle la piel o cortarle las venas a una persona da el traste a que la corriente salga de su cuerpo, y no es así. Lo que vas a hacer es adicionarle una herida a la parte de que se electrocutó le haya ocurrido. ¿Qué sí debemos tener en cuenta? Los signos vitales: pulso, respiración y temperatura. Debemos manipular esto, debemos aprenderlo en nuestra casa. ¿Cómo tomar el pulso para saber la frecuencia cardíaca en la cual está el paciente? ¿Qué temperatura tiene el paciente? ¿Se me está poniendo muy frío o me está subiendo mucho de temperatura? La temperatura corporal normal son 37.5 grados Celsius. Y usted no tiene temperatura, por ende, si usted le pone la mano a un paciente caliente, usted va a saber que tiene fiebre. Si le pone la mano al paciente y está muy frío, sabe que puede estar en hipotermia. Y otro signo vital es la respiración. Por ende, verificar pulso a través del pulso radial o el pulso carotidio, nos vamos a dar cuenta cómo está la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Y cómo podemos ver la temperatura? Automáticamente tomamos el pulso, estamos tocando al paciente y esto me está permitiendo saber la temperatura que tiene. Y la respiración es observar el vientre si sube y baja, el pecho si se mueve, porque el diafragma se está colocando hacia afuera y hacia adentro, y también escuchando la respiración, colocando el oído en la nariz del paciente.
Cuando yo tengo movimiento torácico y abdominal, la respiración es amplia. Por ende, estoy oxigenando el cuerpo. Pero cuando solamente escucho la respiración y no veo movimiento torácico ni abdominal, entonces estoy teniendo una respiración deficiente y no va a saturar oxígeno. Entonces, cuando tengamos temperatura, cuando tengamos quemadura, vamos a atender al paciente con signos vitales, inmovilización y un traslado lo más rápido posible a un centro hospitalario, donde deberán buscar un hospital, una clínica, un centro hospitalario que tenga servicios de quemadura, porque no todos los hospitales ni todas las clínicas tienen la capacidad de manejar quemaduras de alto grado, por ejemplo de 2, 3 y 4 grados de quemadura, o cuando tiene el paciente mucha cantidad de porcentaje de su cuerpo con dicha quemadura. Así que lo importante es ver cómo está el paciente, sus signos vitales, inmovilizarlo, trasladarlo a un centro hospitalario para que los especialistas se encarguen de ello, y nuestra función como primeros auxilios es observar y vigilar que la quemadura no se contamine, no se llene de elementos tóxicos, y mantenerla lo más limpia posible hasta llegar al centro hospitalario, revisando sus signos vitales. Agradecemos a nuestro experto, como siempre, estas importantes recomendaciones que les invitamos a todos ustedes a que las sigan al pie de la letra, porque estos accidentes pueden producirse en casa en cualquier momento. ¿Qué les parece si nosotros continuamos con más de nuestro contenido? En este momento vamos a dar paso a nuestro segmento Explora y Aprende. Y en nuestro segmento Explora y Aprende vamos a hacer una manualidad sumamente buena y divertida para nuestros pequeños. ¿Qué les parece si creamos un títere con cosas que tenemos todos en casa? Vamos a ver. Tomamos una media, algunos cartoncitos que podamos recortar de forma que podamos hacer la lengüita. Vamos pegando con las medias y utilizamos 2 bolas de esas que se usan para jugar ping pong, por ejemplo, o lo que usted tenga en casa. Es sumamente fácil de hacer. Usted lo único que tiene que utilizar es la imaginación, tape, un poquito de pega, y fíjense qué fácil. Vamos colocando con felpa todo esto y hacemos el pelo con lo que usted tenga a mano. Cualquier cosa le puede servir para esto, bien sea hilo de tejer o cualquier otra cosita que usted pueda utilizar, porque reciclando podemos hacer muchas cosas interesantes para nuestros niños. Fíjese qué fácil, simple y sencillo. Yo sé que ustedes se van a sentir muy entusiasmados para hacer esta manualidad, porque la pueden hacer con cualquier cosa que usted tenga en casa, solamente utilizando su imaginación, y puede aprovechar para que sus niños se diviertan y hacerle cuentos, voces y muchísimas figuras con cositas muy simples. Pero esto no es todo lo que tenemos en Explora y Aprende en el día de hoy. Hay dulces que a los niños les encantan. Las gominolas o gomitas, como nosotros les llamamos aquí en República Dominicana, se pueden hacer de manera muy simple y sobre todo muy saludable desde casa. Usted no tiene por qué negarle un dulcito a su pequeño. Lo que tiene es que hacerlo conjuntamente con ellos. Vamos a ver. Nosotros tomamos las frutas, las cortamos y procedemos a licuarlas. La ponemos un poquito a calentar y tomamos gelatina sin sabor, la ponemos en agua a derretirse. Luego tomamos estos ingredientes que usted pueda tener aquí, o estos utensilios que usted tenga a mano, puede ser una cuchara si no tiene este gotero, y va colocando en un molde de silicona los diferentes ositos o cualquier tipo de forma que usted le quiera dar, con cualquier fruta también que su hijo desee. Puede utilizar miel para endulzar un poquito, o puede dejarlo así para que pueda ser mucho más saludable. Fíjese qué fácil, y los niños tienen ya un snack saludable que está compartiendo con usted y con su familia, además
de interesante la labor y que entretiene muchísimo a los niños, es un dulce saludable y que podemos disfrutar todos en casa. Este ha sido nuestro segmento Explora y Aprende del día de hoy. Yo espero que a todos ustedes pues les haya servido muchísimo y se entusiasmen para hacer todas estas cositas en su casa con sus niños. Agradecerles siempre su compañía. Nosotros ya hemos llegado al final de Para Padres, pero hemos tenido un programa muy interesante en el que hemos pues disfrutado de distintos segmentos como los consejos en el modo parentalón, también en esa consulta con el experto, que debemos siempre de tomar en cuenta estas indicaciones, sobre todo cuando hablamos de accidentes en casa. También compartimos en Explora y Aprende esas manualidades tan sencillas que nos pueden ayudar a pasar un tiempo de calidad con nuestros niños y sobre todo ese tema tan importante que hemos tratado en el día de hoy, el papel que juegan los padres en la construcción de la identidad de sus hijos. Estuvimos conversando con el psicólogo clínico José Ortiz, que nos habló de la importancia de estar presentes para nuestros hijos, de tener la escucha suficiente, de tener apertura, de abrirnos y sobre todo de crear las bases en casa fundamentales para la identidad de los niños, porque tenemos un bombardeo constante a través de los distintos medios tecnológicos. Sin embargo, lo que nosotros hacemos en la casa es la base fundamental de lo que ellos serán en el mañana. Agradecerles como siempre a que nos hayan acompañado e invitarles, por supuesto, a que continúen disfrutando de la programación de EduMás y que se reencuentren con nosotros en una próxima entrega de Para Padres.